Bueno, pues vamos a empezar hoy un nuevo ciclo de seminarios dedicado a seminarios sobre la religión, así en general, en el mismo contexto de las 5 sesiones que por ahora hemos dedicado al seminario sobre la democracia, que tampoco quiere decir que se haya cerrado, quiere decir que dijimos el otro día que permanece abierto indefinidamente, pues cuando haya 2 o 3 sesiones nuevas se retomará, en el contexto de los encuentros de filosofía que tendrán lugar en el mes de abril y que el rótulo titular es religiones y democracias o democracias y religiones. Entonces, para ir tratando alguna serie de cuestiones a una escala general, pues sobre rótulos tan amplios, tan trabajados por otra parte de distintas perspectivas del materialismo filosófico, pero que necesitan y precisan pues de nuevas revisiones y de vueltas sobre el asunto y de abordarlos de distintos perfiles, pues hoy damos comienzo a este seminario sobre las religiones con una primera intervención a cargo de Bueno, que va a hacer una especie de recapitulación de cuáles son los asuntos que están involucrados bajo este rótulo y que tienen que ver pues con un conjunto de ideas que todos tienen presentes, pero que tiene que ver pues con religiones, creencias, Dios, ateísmos, etcétera. Entonces, pues nada, para ahí. Bueno, pues si les confieso la verdad, realmente no sé de qué voy a hablar en concreto, ¿no? Quiere decir que me ha dado pereza hacer un esquema, porque digo, un esquema aquí es otro libro, así que nada, ¿verdad? Vamos a ver lo que sale. Por tanto, no voy a decir nada nuevo, que no conozcan la mayor parte de ustedes. Es decir, que como recordatorio, pues son ideas que hemos tratado ampliamente en otros libros, tipo que yo recuerde, bueno, los principales son estos sin duda. Primero, cuestiones codlibetales, yo creo que fue el primero así dedicado a asuntos, cuestiones codlibetales sobre Dios y la religión. Eso salió, ya no me acuerdo, en 1990 o así, en Mondadori, donde se tratan un montón de asuntos relacionados con la religión, con las creencias y demás. Después, El animal divino, claro. El animal divino, que salió el año 85, me parece. Y luego tuvo una reedición con muchos escolios, pues 10 años después. Luego, hace 2 años o 3, fue La fe del ateo. Esto ya fue un encargo de la editorial, pero también con asuntos nuevos. Y luego por muchos artículos que han aparecido por allí, en fin, que muchos conocerán y que, en fin, que son fáciles de encontrar. Es decir, que lo que voy a decir van a ser las cosas que ahora parezcan así de golpe y que se pueden introducir más que nada como punto de referencia para los sucesivos seminarios y demás. Pues vamos a ver cómo podría empezar. Sí, vamos a empezar quizá por esto puede ser un tema importante. El concepto de religión, el adjetivo religioso y lo sagrado, eso es. Lo religioso y lo sagrado, que muchas veces se consideran como términos prácticamente equivalentes. Lo religioso es lo sagrado y lo sagrado es lo religioso, ¿no? Y hay muchos antropólogos que así lo sostienen. Bien, esto es un asunto muy amplio. Ahora me acuerdo, hay una ponencia de un congreso que hubo hace unos años y otras conferencias que tiene en Madrid sobre este asunto, sobre la exposición de los conceptos de lo sagrado, del fetiche, lo sagrado y lo santo, eso es. Claro, lo santo, ahí es decir, lo santo pues es un concepto que está prácticamente confundido con la religión también. Santos tiene que ver con la religión. En una iglesia católica pues está llena de santos, ¿no? Y la fiesta de todos los santos, es decir, parece que los santos exactamente igual que los... Es más, hay un libro muy famoso, bueno, en tiempos, el libro de Gessen, Los valores de lo santo, Die Werte des Heiligen, los valores de lo santo, de lo sagrado,
que es una filosofía de religión, fenomenológica. Gessen, el famoso Gessen, autor de, en tiempos muy famoso, hoy ya se ha olvidado, pero todavía quedan algunos libros de él, por ejemplo, El Austral, que era un libro, una teoría del conocimiento, muy clarita, y él se presentaba como un fenomenólogo de la religión. Y en este libro, Los valores de lo santo, lo que quiere hacer es una fenomenología de la religión, fundándose en los valores de lo santo, que es un libro muy bonito, por cierto. Y porque sigue una línea, toda una escuela que se consideraba discípula de la fenomenología de Husserl. Otro libro muy famoso es el de Grindler, también, otro libro de fenomenología de la religión, y después que ha sido continuado posteriormente, ¿so?, por los ingleses, etc. Y aquí donde el asunto principal era el argumento, vamos, uno de los asuntos que yo considero fundamental desde el punto de vista filosófico, aunque no sea lo fundamental en el asunto, porque este asunto muchas veces ni siquiera lo tratan, simplemente lo dan por evidente, ¿no?, que un valor de lo santo pues implica objetividad, y por tanto, como la objetividad además suele ser de tipo personal, muchas veces, pues el propio valor del santo ya es una prueba de la realidad del valor. Y por consiguiente, que los valores de lo santo, este es un poco el argumento de Gessen, los valores de lo santo demuestran ya pues la verdad, diríamos, de los valores sagrados. La verdad de estos valores, puesto que son vividos siempre como algo externo al sujeto. Es decir, la zarza de Moisés, que tantas veces se cita, la zarza ardiendo que Moisés ve cuando baja del Sinaí. Entonces la zarza de Moisés ardiendo sin consumirse, pues es un valor sagrado. Y no es algo subjetivo, sino que está ahí dado, es objetivo, es tan objetivo como la propia llama que ve allí, ¿no? Y sobre todo cuando le habla, cuando empieza a hablar, ¿verdad? Dice, Moisés, ven aquí, ¿verdad? Esas cosas. Y cuando le dice nada menos la famosa palabra, yo soy el que soy, cuando le dice Moisés, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Quién es esta ahí? ¿Y cómo tengo que decir yo entonces, cuando vuelva a ver a mis paisanos, ¿verdad?, a los de mi tribu, a los judíos, ¿cómo tengo que decirle qué te llamas tú, cuál es tu nombre? Y entonces la famosa respuesta, pues yo soy el que soy. Lo cual es como saben, un concepto, una frase totalmente ambigua y que ha recibido infinitas interpretaciones. Pues por ejemplo, la interpretación escolástica tradicional, la que dan tradicionalmente, es la definición de Dios de los teólogos, de la teología natural. Si yo soy el que soy, dice, con esto de Santo Tomás, por ejemplo, con esto quiere decir Yahvé, que se presenta, quiere decir pues que Él es, que su ser, que yo soy mi existencia. Es decir, que con esto está diciendo Yahvé, al decir yo soy el que soy, está definiendo lo que la teología natural define a Dios. Dios es un ser cuya esencia es la existencia. Es decir, la interpretación, claro, venía muy bien, la interpretación es bien. Otros dicen, no, al decir yo soy el que soy, lo que quiere decir es algo enfático, ¿sí?, y sobre todo, y despectivo incluso. Es decir, yo soy el que soy, es como decir, a ti, ¿cuál es tu nombre? Es decir, ¿y a ti qué te importa cómo yo me llamo? Es el tabú del nombre. Yo soy, tú no tienes por qué preguntarme mi nombre, ¿verdad? Preguntarle el nombre a una persona como yo es una insolencia que no te la tolero. Entonces yo soy el que soy, dile que no hace falta que sepas más. De manera que escucho decir, y este valor de lo santo, que supone un valor, pues siguiendo otro libro fenomenológico también famoso, el de Otto, lo santo, precisamente, de Otto, de Rudolf Otto, otro libro famosísimo también de fenomenología de la religión, pues lo santo es lo tremendo, lo luminoso, es decir, lo que deja completamente, pues totalmente asombrado, aterrorizado, por así decir, lo fascinosum,
de repente está ahí frente a la zarza ardiente, entonces queda completamente aterrorizado y aquello es objetivo, no es, o se vive como tal, se experimenta como tal, ¿no? Y entonces lo que hacen estos fenomenólogos, sobre todo Gessen, que por eso hemos salido, pues es simplemente tratar de analizar los contenidos de las vivencias de los santos. Y Gessen concretamente se funda en textos pues de hombres religiosos, ¿no? De santos, como muchos españoles, San Pedro de Alcántara, San Juan de la Cruz, etcétera, Santa Teresa y otros muchos, ¿verdad? Por supuesto, pues sufíes, indios, etcétera, y van analizando o pasajes de la Biblia, van analizando textos para mostrar cuáles son los valores de los santos. Bien. Y entonces aquí se confunde, vamos, se da por supuesto que lo santo y lo sagrado y lo religioso es todo lo mismo. Son como decimos nosotros, conónimos. Bueno, es el nombre que hace años ya, incluso hay un artículo en el Basilisco sobre conónimos. Bueno, no vamos a entrar aquí en este asunto porque es muy largo de explicar. Simplemente decir que los conónimos, que es un concepto muy importante lógicamente, ¿eh? No es un... que por cierto es un concepto que no está realmente registrado en el diccionario, conónimos, pero que podría confundirse, algún filólogo me ha dicho, estos son los homónimos. Aquí hay un quid pro quo que es el siguiente, que Aristóteles cuando define los homónimos, define no nombres sino cosas, ¿verdad? Es decir, homónimos son cosas, son cosas distintas que tienen el mismo nombre. O sea, cuando empieza Aristóteles a definir en las categorías lo que son los sinónimos, los homónimos, está definiendo cosas, lo cual pasa completamente desapercibido después, bueno, yo creo universalmente a los gramáticos, yo por lo menos la época que ha sido durante muchos años que he estado yo en contacto con filólogos, ¿no? Y algunos de la categoría de Lázaro, Carretero o Alvar, todos estos, es decir, los filólogos de primera fila, pues cuando le citaron a Aristóteles no se apercibían que Aristóteles no está hablando de gramática. Vamos, daba por supuesto que cuando Aristóteles habla de homónimos está hablando de palabras, y yo le decía, pero si no habla de palabras, si Aristóteles está hablando de cosas. Esto no decían, bueno, qué cosas más raras dicen estos filósofos, ¿no? En fin, es una cosa evidente. E incluso, con motivo de no sé qué asunto, mandamos a Candel, que es el traductor de algunos diálogos de Platón en Gredos, donde confunde completamente el asunto también, hablando de, pues no me acuerdo, un diálogo de Platón, no me acuerdo cuál es. Le mandamos a él y efectivamente respondió muy atentamente, porque de ahí se derivaron una serie de errores tremendos de traducción, claro, al confundir completamente el asunto, cuando rebasaba el nivel puramente filológico. Cuando se metían dibujos allí empezaba a desbarrar. Le mandamos el artículo y sí, respondió amablemente diciendo que sí, bueno, que en fin, que sí, que estas son cosas muy complicadas, pero que sí, que hay muchas opiniones y tal. Bueno, no se hizo meterse en el asunto, bueno, pues muy bien, pero se quedó con ello, claro. Y además seguramente se quedó en sus 13 porque no le interesa, como ya es una cosa acuñada. Bueno, pues los homónimos es una definición de cosas distintas con el mismo nombre. Y en cambio los conónimos serían lo inverso, serían nombres distintos o el mismo nombre con distintas cosas, con distintos significados, ¿verdad? Es decir, de manera que los conónimos y distintos significados, bueno, esto es un grado de contarle en 2 palabras para no perdernos ya. Pero es muy importante porque nos lleva a la esencia de este asunto que estábamos hablando también, es decir, que no es que estamos... Cuando he dicho que los santos y estos son conónimos, estoy diciendo esto. ¿Qué quiero decir con esto, no? Cuando he dicho que los santos y los sagrados y los religiosos son conónimos, quiero decir esto. Que distintas palabras designan la misma cosa, no distintas cosas, las palabras, sino distintas palabras designan cosas que son distintas, pero que tienen una vinculación entre ellas, una vinculación pues que no es necesariamente ni precisamente ni lo es siquiera de semejanza o distributiva, porque en ese caso serían sinónimos,
¿verdad? Sino que tienen, sinónimos en el sentido actual, no en el sentido de Aristóteles, sino que tienen unas relaciones atributivas. Las cosas son atributivas, que es lo que ocurre aquí. De manera que son cosas en principio distintas, pero que tienen una relación sobre todo de analogía, de atribución, no propiamente de proporcionalidad. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque esto es larguísimo de explicar, esto que llevaba 2 o 3 días, ¿no? Con esta idea general basta. Entonces, lo que yo había empezado a decir es esto, que cuando hablamos de religión, pues este término parece econónimo a santo, a religioso, ¿verdad? Y a cosas, a fetichista, lo que fuera. Bien. A supersticioso incluso, forman quizá lo más afín a este concepto económico es lo que llaman los gramáticos una constelación semántica. Es una constelación semántica de diferentes aspectos de varias palabras que sin embargo están relacionadas entre sí no porque sean sinónimas ni homónimas, sino porque tienen relaciones, ahí están, relaciones, que no son propiamente de semejanza, sino que son relaciones incluso de oposición. Cuando son de oposición son los antónimos, lo que llaman los gramáticos antónimos, pero los antónimos son una fase, un caso particular económico, simplemente, los antónimos, frío caliente, por ejemplo, tibia y peroné, esos son conónimos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo aplicamos aquí? Vamos a despachar este asunto y seguimos por otro lado. Pues de la siguiente manera, utilizando la terminología de los valores, ya que hemos hablado de Gessen, pues que los valores religiosos son distintos en principio de los valores de lo santo, de los valores luminosos, de los valores fetichistas, etcétera. Si hay son valores distintos, pero que están entre sí vinculados. Están vinculados de modos muy extraños, muy raros, y también pueden ir disociados. Bien, claro, esto, la argumentación aquí de carácter sobre todo antropológico y de carácter lingüístico. La argumentación consiste en ir acopiando pues, datos de la etnología, sobre todo, de la filología, a que se llama sagrado, a que se llama santo, etcétera, con la cantidad de contaminaciones que hay, la ambigüedad, la borrosidad de muchos términos, y entonces simplemente lo que nosotros hemos hecho en estos artículos que les he citado es pues hacer una sistematización que funciona bastante bien, que no es exhaustiva, es decir, que es una clasificación, si ustedes quieren, pero que, sin embargo, es una red que permite organizar pues el barullo total que hay del asunto como natural, es decir, que no es que sea una realidad evidente, no, es simplemente una clasificación de multitud, de una constelación de términos que están totalmente relacionados, pero que tienen relaciones muy diversas. El criterio sería el siguiente. El criterio tiene que ver con el espacio antropológico, ¿verdad? Que todo el mundo recuerda. El espacio antropológico llamamos así al ambiente, ámbitus de ambir, de ambicionar, el espacio práctico en que nos movemos, el mundo, sencillamente el mundo. Y el mundo práctico en que nos movemos, que por tanto es originalmente un mundo de fenómenos, es un mundo de cosas que están a mano, cosas que vemos o que tocamos, el mundo es expectabilis, ¿verdad? Quiere decir que no es un mundo ideal, es el mundo práctico, inmediato, real, en el que vivimos. Pues el mundo suponemos que es muy complejo, que tiene muy diverso, muy variado, pero que la clasificación de las cosas de este mundo también son muy variadas y que hay muchísimas clasificaciones de este mundo, muchísimas clasificaciones de los objetos que hay en este mundo, ¿verdad? Y sin embargo que es necesario sistematizar de algún modo la multitud de cosas infinitas o indefinidas que hay en este mundo para poder entenderlos, para poder hablar de él, si no sabemos de qué estamos hablando. Y entonces la teoría del espacio antropológico es una clasificación, por así decirlo, de la
multiplicidad de contenidos de este mundo práctico, fundado en los siguientes. Claro, el mundo práctico tiene referencia realmente a los hombres, a los sujetos operatorios que funcionan en él. Cosa importantísima, porque esto quiere decir, dicho de otro modo, el mundo del que hablamos es antrópico. Esto es muy importante porque, salvo los físicos que admitan el principio antrópico, no aceptarían esto. El mundo es una realidad, ¿verdad? Está fuera de... Y si aplicamos las ideas famosas de von Giesecke, etcétera, pues el mundo en torno, el umbel de una cigarra es distinto del mundo en torno de una vaca, etcétera, ¿no? O de una muchacha que está en la pradera. Las famosas ideas de von Giesecke en las meditaciones biológicas. Entonces, ese mundo en torno, ustedes recuerdan, la situación de von Giesecke es la siguiente. Digo esto para que queden las ideas, los conceptos claros, porque si no esto es una confusión total de cosas enseguida, ¿no? La descripción que hace von Giesecke, pues hace los años 20 por ahí, más o menos es esta. Bueno, estoy recordando pues, un libro de hace muchos años leído y demás, pero vamos, muy conocido. Está en una pradera y entonces me parece que habla de una cigarra, de una vaca y de una muchacha que está allí. Entonces, ¿cuál es el mundo de la cigarra? Pues entonces va describiendo que el mundo de la cigarra contiene ciertas cosas y deja de contener otras, el mundo entorno. Entonces la cigarra se mueve pues por algunas cosas que percibe, que selecciona, puesto que la percepción es selectiva, y entonces, pero sin embargo están organizadas todos los fenómenos que percibe, de forma que constituyen el mundo entorno de la cigarra. Ese mundo entorno es muy distinto del de la vaca, ¿verdad? Que percibe a otra escala y otras cosas. Y es muy distinto del de la muchacha. Bien. Esta idea es importantísima, claro, porque fue una de las primeras ideas. Esta es un poco la idea que inspiró a Ortega, la idea de circunstancia, en el fondo. La idea que es lo mismo, circunstancia, el mundo entorno, prácticamente es el mismo. Pero la dificultad principal que poníamos a la teoría de von Giesecke es esta, que efectivamente el mundo de la cigarra pues tiene partes comunes con el mundo de la vaca o con el mundo de la muchacha, y sobre todo viceversa. Esta comunidad no es simétrica, esa es la cuestión principal. Es decir, el mundo de la vaca es más potente que de la cigarra, por así decir, aunque haya cosas que la vaca longitudes del tema que no percibe, pues por lo mejor determinados colores de rojo, eso los etólogos han estudiado y estudian estas cosas, ¿no? Pero sin embargo, hay mundos, los mundos no están separados, esa es la idea central, no están completamente desvinculados unos de otros, sino que están totalmente involucrados, intersectados, y unos pueden ser más potentes que otros. Entonces, cuando hablamos del mundo, en el sentido del mundo de los hombres, el mundo de los sujetos son humanos, pues, y entendiendo por humanos, pues también algo muy, que ahora veremos, entendiendo por humanos no el Homo sapiens de Linneo, ¿verdad? En cuyo caso el hombre sería prácticamente lo mismo que el primate, no habría forma de distinguirlo, sobre todo esto se ve claramente cuando miramos la cuestión desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Es decir, la diferencia entre el hombre antecesor y un bonobo, pues es prácticamente, bueno, no es que no la haya, pero es la misma que puede haber entre un bonobo y un chimpancé. Es decir, no se puede hablar absolutamente de hombre aunque sea el antecesor de los hombres. Es decir, cuando hablamos de hombre, y cuando hablamos, sobre todo en el concepto de la religión, hablamos de hombres en un sentido no propiamente zoológico, sino en el sentido, pues yo creo que la mejor expresión es histórico-cultural, ¿verdad? Antes se diría espiritual, digamos, lo que era el espíritu en tiempos, pues ahora es lo que llamamos pues la cultura, nosotros tenemos como criterio las instituciones, que haya instituciones, ¿verdad? Y entonces cuando hay hombres es cuando este individuo humano está dentro de una institución, que tiene un origen histórico, y antes no se puede llamar hombre. Llamar hombre a los neandertal, pues no, por la misma razón, es el hombre de Linneo, el hombre en el sentido de Linneo, pero como la ambigüedad es total y además es actual y presente, quiere decir que no es una cosa puramente prehistórica, la distinción sigue siendo ahora exactamente igual.
Es decir, nosotros somos totalmente chimpancés o primates, seguimos siéndolo íntegramente, y sin embargo no nos reducimos a la condición de primates. ¿Por qué? Claro, pues la respuesta tradicional es porque tenemos espíritu, tenemos un alma, un espíritu. Claro, descartada esta respuesta como metafísica, aunque para muchos signifique mucho, desde el punto de vista del materialista, y se descarta, por supuesto. El otro tipo de respuesta es decir, pues porque tenemos un cerebro muy desarrollado, pero eso no es decir nada, es todavía decir mucho peor. Decir, no, es que el hombre es un primate, pero con un cerebro que pesa 1500 gramos. ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Verdad? Eso es decir, todavía menos, es el cerebralismo. Sin embargo, está tan desarrollada esta idea hoy día que los que lo dicen parece que lo dicen todos. No, es que nuestro cerebro es más desarrollado. Hay que decir, le parece mentira a usted que tiene ese cerebro que diga estas tonterías, ¿verdad? Porque ese criterio no es diferencial, simplemente está en la misma escala de grado, ¿verdad? Es decir, no dice nada. Entonces, la metodología para estudiar el mundo que pueda tener ese cerebro no se deduce absolutamente del análisis de las neuronas, sino al revés. Partido del mundo es como puedes analizar las neuronas y los circuitos, pero no al revés. Este es un punto central que está implícito en lo que estamos diciendo. Entonces, cuando intentamos pues establecer esa organización de ese mundo entorno humano, pues distinguimos esos tres ejes. Primero, las relaciones del hombre, de ese hombre, ya dado, con otros hombres. Dicho rápidamente, porque esto es muy impreciso lo que estoy diciendo, pero en fin. Ya. Esa relación de hombres con otros hombres y la serie de relaciones que se establecen entre ellos, que tampoco es que sean las relaciones sociales, o políticas, o jurídicas, o interpersonales, ¿verdad? Porque cada una de estas son disciplinas y tienen cada una sus categorías propias, precisamente para evitar el denominarlas con una categoría ya dada, por ejemplo, relaciones políticas. Ya es demasiado preciso, ¿no? Porque no interesa aquí. Entonces, recurríamos a un diagrama que consiste en trazar una circunferencia y en ella pues varios puntos correspondientes a los sujetos y las relaciones entre esos puntos circulares las llamamos relaciones circulares. Y cuando dice, estas son las relaciones sociales, sí, las políticas también. Y las religiosas, bueno, ahí está la cuestión. Aquí veremos. Por ejemplo, las relaciones de los santos son circulares, según la tesis esta. Son circulares, por lo tanto no son religiosas. ¿Por qué? Porque los santos son hombres. Es decir, porque lo que llamamos santo en sentido estricto son hombres. San Antonio, Santa Teresa, es decir, bueno, han sido hombres, o son hombres, ¿verdad? Y por lo tanto son relaciones circulares y la santidad es una relación distinta, sea o no religiosa, es otra cuestión. Pero por otra parte hay relaciones entre esos sujetos con cosas que son ajenas a ese sujeto, a esos sujetos, pero que son impersonales. Porque los sujetos suponemos son personales, los sujetos una vez establecidos como tales, no como bonobos, nosotros no llamamos ni siquiera como neandertales. Nosotros no decimos la persona neandertal. En ningún libro he visto yo que la persona neandertal, se dice el hombre neandertal. El hombre está tomado en sentido antropológico zoológico, pero la persona neandertal no, sencillamente porque el neandertal no era una persona. Desde el punto de vista teológico, espiritualista, sí, porque tenía alma, pero bueno, eso es una pura teológica. Es decir, ningún antropólogo habla de la persona neandertal. Y de la neandertal menos, ni siquiera sabía hablar. Y por consiguiente, la idea de persona pues supone ya una institución, supone ya un desarrollo importante histórico y cultural, es decir, la persona es una institución, por decirlo así, supone instituciones. Bien. Con lo cual entramos en la teoría de instituciones, que es una cosa mucho más compleja, pero estamos aquí. La religión es una institución, por eso, para mostrar que no estoy alejándome del asunto. Y entonces, estas relaciones de los sujetos humanos con cosas reales pero impersonales, puesto que las circulares eran relaciones de cada sujeto con otros sujetos personales, las relaciones de esos sujetos con
con objetos impersonales es lo que llamamos relaciones radiales. Relaciones radiales. Claro, también para evitar, porque si decimos estas son las objetivas, también estas son objetivas. Es decir, las relaciones que tengo con un árbol es una relación objetiva y la que tengo con un jefe o con un subordinado también es igual de objetiva. O sea, ahí la distinción del sujeto y del objeto no tiene mucho que ver aquí. Es decir, objetivas y reales, es el contenido de la relación, ¿no? Entonces, relaciones radiales, llamamos precisamente para denominarlas de un modo totalmente abstracto y descontaminado en lo posible de esas determinaciones que son impertinentes, como decir que son físicas o objetivas o reales, o lo que fuera. También las otras son reales, como natural. Y entonces queda la tercera posibilidad, por eso digo que es una clasificación. Bueno, y las relaciones de los sujetos humanos con otros sujetos que son también, si no personales, parecidos a las personas, cuasi personales, pero que también son externos al propio sujeto o se tratan como si lo fueran, pues a estas relaciones las llamamos angulares, a este eje le llamamos angulares. Simplemente porque en el diagrama están, si en el primer círculo, pues ponemos los puntos que son los individuos, luego este círculo está rodeado de un círculo más grande que lo envuelve, que representa al eje radial. Entonces las relaciones circulares están representadas por ángulos que unen esos dos círculos. Y entonces llamamos relaciones angulares simplemente para evitar todo tipo de presupuesto, simplemente por razones de higiene, de eliminación, de abstracción. Es decir, no es una cuestión didáctica, no, al revés. Es mucho más sencillo decir otro, pero entonces no se dice nada. Y entonces estas relaciones angulares son relaciones que los hombres, los sujetos humanos en ese sentido, pues pueden tener con otros sujetos que no son humanos, pero que son personales. Claro, la cuestión entonces, bueno, ¿y cómo llamar a estos sujetos que no son humanos, pero son personales? ¿Esto es Dios? Pues sí, así se vive, pero no solamente Dios. No solamente Dios es un sujeto, sino también son sujetos personales, pues que son los dioses, por ejemplo, los dioses los dioses olímpicos, o se viven como tal, como si lo fueran, pero también los extraterrestres, ¿no? También actualmente se tratan como si lo fueran, y sabemos que los extraterrestres, pues es una creencia hoy día totalmente arraigada en toda la humanidad, vamos a las creencias más firmes que hay, como sabemos, que las razones son las que sean, pero lo cierto es que hoy día el 80% de la gente cree en extraterrestres, por razón de las películas, de los viajes espaciales, de lo que fuera, después que empezaron los V1, los soviéticos, ya sabido, los americanos, la NASA, etcétera. Se sabe perfectamente también que una de las razones de la NASA es por tomar contacto con los extraterrestres. Ahora está en crisis la NASA, pues al parecer porque es muy cara y porque los que creen los extraterrestres, pues mira, que se aguanten un poco el asunto. Pero vamos, uno de los mecanismos, digo, de los soviéticos era ir a otros planetas o galaxias a buscar extraterrestres. Esto por las razones de la ideología. Luego hablaremos de esto, que es importantísimo para la teoría de la religión esto. Y también son, es decir, los ejemplos de sujetos del eje angular, seguramente más positivos, por lo menos los que hoy día creo que está todo el mundo de acuerdo, en principio, y aunque no lo esté, pues mira, acuerdo no lo hay nunca jamás. Pero son más positivos según los criterios tradicionales. Son ciertos animales que son pues antropomorfos, ¿no? Sobre todo, pero que no hace falta que lo sean, pero que nos comportamos con ellos como si lo fueran, que son contenidos, pues eso, angulares. Es decir, la relación de un individuo con su perro o con cualquier otro animal con el que tenga contacto, pues es una relación angular. Y entonces a estos sujetos, en la medida que son soportes de valores angulares, pues que tienen que ver con la religión, esta es la cuestión, los llamamos númenes, los númenes, no dioses, pero sí númenes, por razón
por una serie de razones pues filológicas que hemos expuesto muchas veces, pero que en definitiva es tomar en serio el concepto latino de numen numinis, que es un cuerpo, es decir, los númenes son el numen, aunque lo después se utiliza en el estudio espiritual, el numen, yo muchas veces cito el sílabus del Papa, aquel Pío IX, ¿no? El sílabo donde habla del numen numinis, el numen de los númenes, que fue precisamente cuando leí este sílabo es cuando me decidí a dar el nombre de numen, porque si el Papa ya lo ha utilizado así, pues vamos a utilizar la palabra numen, ¿verdad? Que dejaba de ser una palabra pues puramente poética o arcaica, y entonces el numen no es el Dios, claro, y como resulta, si vas al Pauli Visova, la famosa enciclopedia alemana, en la palabra numen, pues hay información exhaustiva prácticamente de los sentidos de numen, y el numen era sobre todo un bulto, era un bulto quiere decir, bultus con V quiere decir faz, es decir, algo que tiene una cara, que te mira, ¿no? O que te muerde. Y entonces esa faz, esa cara del sujeto, corpóreo, un bulto, es decir, físico, por tanto, finito, pero que sin embargo tiene esa relación, o ante él tenemos esa relación que a veces nos fascina, etcétera, o nos aterroriza, o nos atrae. Entonces, este es el numen, este sería el numen en principio. Una frase de un escritor romano dice que capita numinen, es decir, las estatuas de Castor y Pollux, por ejemplo, ¿verdad? Pues hacen así con la cabeza y entonces es el numen cabecea, ¿verdad? El numen cabecea, es decir, el numen es la estatua, el bulto que tienes allí, pero que se supone que tiene algo así, lo que fuera. Bien, claro, las relaciones entonces según este espacio antropológico, pues habría, tomando los conónimos como conónimos de la palabra religión, pues conónimos en el sentido que hemos dicho, pues tendríamos las relaciones numinosas, los númenes serían las fundamentalmente religiosas, serían las que tendrían que ver con la religión especialmente, serían las relaciones de los hombres con esos sujetos, sean extraterrestres, sean dioses olímpicos, sean las personas divinas de la Trinidad, sean animales, ¿no? Esas serían las relaciones numinosas, porque también, claro, por supuesto, los dioses olímpicos son númenes, sobre todo en sus estatuas, y Dios es numen según el Papa, ¿verdad? Dios es el numen supremo, de manera que por lo menos tecnológicamente la cosa está ajustada, ¿eh? No es una denominación arbitraria completamente, se procuró ajustar todo lo posible, aunque hay muchos desajustes como natural. Las relaciones entre los sujetos y otros sujetos de la constelación, de esta constelación conónima con la religión, pues es la relación de santidad, como hemos dicho, la relación de lo santo. Y porque lo santo, es cierto que lo santo desborda completamente esto, porque también llamamos santos a otras cosas, incluso a Dios se llama santo, 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 ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, que los santos se desborda realmente esto, lo humano, y empieza a designar ya lo divino propiamente, lo santo. Pero sin embargo, en la teología los santos siguen siendo distintos de los ángeles, ¿verdad? Es decir, los ángeles y arcángeles y serafines, estos son númenes, más o menos reales o ficticios, pero los ángeles no son humanos. Toda la tradición cristiana y griega, ¿verdad? Es decir, los santos los ángeles no son humanos, no son santos, es otra cosa distinta. Son dos categorías diferentes. Y entonces la idea de los santos parece que tiene que ver con lo humano, aunque luego desborde también a cosas divinas. Y entonces tenemos los valores luminosos, los valores de lo santo, y luego quedan las cosas que tienen que ver con la constelación religiosa, o que se consideran conónimas, no decimos sinónimas, por eso la palabra conónimo es tan importante aquí, que tienen que ver con esto, pues son, pues por ejemplo,
son los fetiches, lo que llamamos los fetiches, lo que desde de Bros, el presidente de Bros, en el famoso libro sobre los dioses fetiches, etc. Fetiche es una palabra que viene del portugués, feiticho, ¿no? de ficticio, de feiticho. Los fetiches se designaban en antropología por obra de Broses, pues una especie de figurillas que después pues se generalizó la idea, y la palabra fetiche, pues ya saben ustedes. La palabra fetiche fue tomada por Freud, por Marx, etcétera, el fetichismo de la mercancía, además de decir una mercancía que se fetichiza. En el caso de Freud, el fetichismo, llaman los freudianos, pues a la concentración de la libido de la energía psíquica en una parte del organismo erótico. Por ejemplo, el que coge un rizo de una mujer y lo tiene ahí guardado en una cajita, tiene fetichismo, o que se enamora de una oreja de arde, ¿verdad? Cosas de este tipo. Entonces, es un fetichismo, el que está pegado a una parte, no la persona en general. Entonces, esa es la acepción psicoanalítica. La acepción marxista es mucho, ya lo saben. Pero luego la idea de fetiche se extiende pues a otras muchas cosas, ¿no? Al tote, a los tótems, a las piedras miliarias, a las joyas, que son fetiches, ¿no? Y entonces resulta que los valores de lo santo, los valores luminosos y los fetiches, pues son de la constelación, son conónimos de la religión. ¿Y entonces qué es religión? ¿Qué entendemos por religión? Pues excuso decir. Hay muchas teorías de la religión, pues por ejemplo podemos decir la religión procede originalmente, la fuente de la religión está en lo luminoso. El sentido originario de religión es lo luminoso. Lo que estaría de acuerdo efectivamente con la definición tradicional. La religión es el conjunto de relaciones de los hombres con Dios o con los dioses. La religión. Y entonces lo religioso sería el estrato más originario de la religión, que luego se aplicaría, por ejemplo, a los fetiches, pero que sería una degradación, sería una degeneración de la religión, se aplicaría a los santos por contigüidad, pues porque los santos están cerca de Dios o lo que fuera, ¿no? Es por otras diferentes relaciones de atribución. Pero lo religioso, lo puramente religioso sería lo luminoso, y por tanto relaciones de tipo angular, originario. Y claro, la cuestión entonces que se presenta aquí es que cuál es el origen de lo religioso. Claro, porque la religión, aquí introducimos otra cuestión también importantísima, también la hemos tratado muchas veces, pero que aquí viene obligadamente. Cuando hablamos de religión, pues primero estamos hablando de religión como un concepto que tiene que ver con la antropología, la religión con los hombres. Es decir, si no hay hombres, no hay religión. Eso lo damos por un axioma. Es decir, Dios no es religioso, en una palabra. Y aunque esto parezca una paradoja, es una verdad como un templo. Es decir, Dios no es religioso. Porque si la religión implica relaciones de dependencia con Dios, según multitud de teorías que ha habido, ¿no? O relaciones de sumisión o de devoción, etcétera, pues de plegaria. A Dios se le reza, o sea, para conseguir algo. Claro, Dios no puede rezar a nadie. Dios no reza a nadie. ¿No? ¿A quién va a rezar Dios? Es absurdo. Entonces, Dios no es religioso. Será sujeto de término de religión, pero no es religioso. Entonces, la religión, suponemos, tiene que ver siempre con personas humanas. Hombre, podríamos decir también que también los animales son religiosos. Y se ha dicho muchas veces. Se dice, cuando el perro ladra a la luna, pues está la religión del perro ladrando a la luna, es la luna, ¿verdad? Está ladrando a la luna. Eso lo han dicho muchas veces ya desde el siglo pasado. Me parece que lo dice Boone y es muy frecuente. O bien, cuando los etólogos pues describen relaciones entre animales, pues por ejemplo, de hipnosis, de fascinación, que son frecuentísimas, ¿verdad? Un animal que muchas veces deja hipnotizado, deja clavado a otro, ¿verdad? Una serpiente que deja clavado a una salamandra o lo que fuera, que queda completamente paralizada,
no se sabe si por el reflejo del muerto, para pasar desapercibida, o bien porque queda realmente hipnotizada, ¿no? Y entonces, pues ahí se podría ver unas relaciones interespecíficas que tendrían algo que ver con la fascinación, con el éxtasis, con lo que fuera, ¿verdad? Se podría ver ahí. Bien. Precisamente para evitar en lo posible, que no lo negamos, simplemente que establecemos la diferencia entre esos actos de religión interespecífica, de conexiones interespecíficas, como lo es en todo caso el eje angular, porque es la especie humana y otras especies, ¿verdad?, de animales, o de especies angélicas o de extraterrestres o lo que fuera. Entonces las especies, es decir, las relaciones entre los animales, o del hombre como animal con los animales, pues serían lo más parecido a lo que llamamos religión natural, lo que llamamos religión natural, es la religión natural. Es decir, lo que nosotros estamos desde el principio negando es que la religión sea un concepto naturalista, que la religión no es natural, que la religión supone siempre una institución, y que cuando se dice, lo decía Rousseau, por ejemplo, en el contrato, en el Emilio, cuando habla de la religión del vicario saboyano, ¿no?, pues es la religión natural, la religión que está en el corazón de todos los hombres, está escrita en todos los hombres, la famosa descripción del vicario saboyano. Y entonces esta religión natural, pues que como todos sabemos, es un concepto que procede de los estoicos ya, la idea de los estoicos, pero que luego tuvo un juego a través precisamente de los estoicos, de la recuperación de los estoicos en el siglo XVII, el Lipsio y otros muchos, ¿verdad?, Quevedo en España, etcétera. La idea de la religión natural y del derecho natural y del lenguaje natural, esas cosas, ¿no? Es justo decir los derechos humanos como derechos naturales, que es uno de los conceptos todavía más actuales, ¿no? Todavía hay una asignatura en las facultades de Derecho que se llama Derecho Natural, porque hay derechos naturales y por supuesto hay un lenguaje natural y hay una religión natural. Bueno, pues todo esto, claro, a mi juicio, hay que ponerlo en tela de juicio, por lo menos, y entonces, porque en todo caso no se entiende lo que dice, sobre todo que produce confusión porque confunde unas masas de hechos, de fenómenos con otras. Confunde, los mezcla todos en el mismo saco y si confunde y oscurece, pues es un concepto oscurantista que no aclara nada. Porque son semejanzas que no se niegan, pero la estructura de esos fenómenos es totalmente diferente. Bien. Entonces la idea de religión, suponemos es una religión, es una idea que supone una institución. Y entonces, como en toda institución, distinguimos siempre dos momentos. Hemos hablado también este año alguna vez. En toda institución, en el análisis, distinguimos dos momentos. Momentos, ya digo, no en el sentido cronológico, sino en el sentido de la importancia, el momento. Cuando se dice esto es asunto de mucho momento, se dice, como antes se decía, ¿verdad? Lo he oído muy poco, pero vamos, todavía se entiende, ¿no? Es asunto de mucho momento, o de poco momento, de poca importancia, que habrá también en la física, ¿no?, el momento de una fuerza. Bien, entonces, pues tenemos dos momentos en una institución, lo que llamamos siempre el momento tecnológico y el momento nematológico o doctrinal, que viene a corresponder a lo que los antropólogos y la teoría de la religión, etcétera, llaman el rito y el mito. Fíjense de esto. Es decir, el ritual de una religión o de cualquier otro acto, el ceremonial, el ritual, es distinto de la mitología. Hay muchas teorías, como saben. Pues el mito no es más que una descripción del rito, ¿verdad? Incluso se ha llevado hasta la Trinidad. La Trinidad, el dogma de la Trinidad sería una reexposición del ritual de ir tres sacerdotes allí haciendo ceremonias, entonces de ahí saldría del rito saldría el mito, ¿no? O bien al revés, el rito sería una simbolización del mito, o son cosas diferentes. Bueno, pero esta distinción en forma de rito y mito la ponemos en abstracto en toda institución y hablamos de momento tecnológico
que es la carpintería del asunto, y momento nematológico o doctrinal, o el discurso, como se llama. En el caso, esto es una cosa muy conocida, en arte, por ejemplo, estamos en música, pues estamos escuchando un concierto, o tocándolo, un concierto. Entonces, la música, que también es una institución, es decir, que no hay música natural de ninguna manera, la música del mar y de los truenos, eso no es música, eso es otra cosa distinta, precisamente eso no es lo que es música. Es decir, la música empieza a ser música cuando hay por lo menos una ordenación de sonidos, ¿verdad? Una ordenación de sonidos y unas relaciones internas inmanentes entre esos sonidos, de las que tienen que ser de algún modo conscientes, tanto el músico como el que escucha, si no oye música, es como si estuviera escuchando una algarabía de sonidos que le podrá agradar o desagradar, pero aquello no es música, es otra cosa diferente. Es decir, para que pueda decirse que un niño está escuchando música, no hace falta que sepa solfeo, que diga el do y el re, lo que sí tiene que distinguir es el sonido re del fa, ¿verdad? De algún modo, aunque le llame de otra manera. Y del otro, y ver cómo se repite el primero, es decir, tiene que captar esa estructura interna, si no oye música, está oyendo otra cosa. Y entonces y todo eso que está oyendo o que están tocando la orquesta o el solista, todo eso es lo que llamamos el momento tecnológico de la música, la carpintería de la música. Ahora, ese momento tecnológico pues está siempre envuelto de una doctrina, de un discurso que a veces es tan importante que se traga completamente, que se traga la tecnología, es decir, que sin leer o sin entender o sin haber escuchado previamente la envoltura nematológica no se entiende nada de lo que vas a oír, totalmente imposible. Es decir, te podrá gustar más o menos, pero no sabes lo que estás escuchando. Es decir, basta que una sinfonía cualquiera importante, ¿verdad? Si alguien no está... es imposible que un niño coja eso y la entienda. Que le guste no es lo de menos, que le guste, pues le gustará o le dejará de gustar, ¿verdad? Eso es una cuestión distinta. Que me gusta, eso es que no dice nada. Es que sepa que está escuchando algo que es característico y distinto de otra sinfonía, ¿verdad? Que está escuchando cosas distintas y sepa lo que está escuchando. Eso no es que me guste o no me guste, es totalmente irrelevante, eso es una cuestión subjetiva, ¿verdad? Dices, es que a mí me gusta, pues a mí no me gusta, pues a mí que me importa que te guste o te deje de gustar, eso no es esta cuestión, ¿verdad? La cuestión es que estás escuchando allí una sinfonía y aquello tiene una característica propia que supone precisamente una institución y unas reglas, y por eso la música está tan vinculada a las tradiciones culturales de cada cosa. Cuando es música china o música bantú o lo que fuera, pues tienes que adaptarte y entonces no escuchas música, estás en plan etnológico, ¿verdad? Cuando estás escuchando un concierto de tambores, ¿verdad? De tambores o de palos, una algarabía de palos. O cuando estás escuchando los ruidos que hacen la danza de los chimpancés que descubre la Goodall, ¿no? Cuando estaban dándose palmadas y saltando, ¿verdad? Pues aquello en cierto modo es una danza en la música. Bueno, pues muy bien, lo que usted quiera. Si eso es música, lo que usted quiera. Bien. Lo mismo ocurre con la pintura. Es decir, la pintura, pues todos sabemos que tiene una serie de estructuras diferentes, de estilos, de cosas que hay que entenderlas, porque si no dice nada. Y ese hábito lo vamos entendiendo a lo largo de la educación, y entonces alguien que no haya visto nunca pintura no sabe lo que es eso. Hay multitud de experiencias etnológicas, ¿no? Enseñarle un cuadro a un individuo de los que ya van quedando cada vez menos, ¿verdad? A un nativo de África o de América o donde fuera, y entonces no entiende nada, no entendía nada. Hace falta pues interpretar las perspectivas, en fin, hace falta una educación y saber una serie de criterios, de símbolos que están ahí dados. Bien. Entonces lo que pasa luego con el cubismo, cuando empiezan los primeros cuadros cubistas, entonces, ¿pero esto qué es, verdad? ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? No se entiende nada, se ve allí, me gusta o me repugna, pero
al margen de que te guste o te repugne, que eso son tonterías completas, por el subjetivismo es, si quieres ahí, pues no veo nada, ¿verdad? O veo algo. Bien. Bueno, pues estas dos niveles de análisis es la religión y la política. Cuando hablamos de la democracia, me parece que utilizamos esta distinción para decir, si preguntamos a la gente, ¿qué es la democracia? Respuesta tecnológica. Pues la democracia es la serie de rituales que consisten en hacer elecciones, urnas, partidos políticos, votaciones, etcétera. Esto es la democracia desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Ahora, si le pregunta, bueno, pero ¿y todo esto para qué es? Dice, no, porque la democracia es la expresión de la voluntad soberana del pueblo. Esa es la doctrina, diríamos, nematológica. Y claro, si la gente no sabe esta definición o otra cosa parecida, y la democracia es pues ir a votar cuando me mandan, que es lo que ocurre realmente, pues entonces no entiendes lo que está haciendo. Es decir, yo cojo la papeleta y voy a votar y tal, ¿por qué? Porque yo soy parte del pueblo que contribuye con mi parte fraccionaria a contribuir a la voluntad general. Entonces ya aquello cobra sentido en ese contexto, si no, aquello no cobra sentido ninguno, ¿verdad? Pues con la religión pasa lo mismo. Si uno pregunta a cualquier ciudadano de nuestra sociedad, ¿qué es la religión? ¿Tú sabes lo que es la religión? No, no voy a saber. A ver, ¿qué es la religión? Pues la religión es las iglesias, los curas, los confesonarios, la Biblia, la Navidad, San José, es decir, todas estas cosas, ¿no? La religión es esto, es la tecnología. Pero si dice, bueno, ¿todo eso para qué es? Dice, bueno, sí, hombre, porque todo eso son las relaciones del hombre con Dios. Ya está, esa es la definición nematológica. Se queda tan tranquilo y como ya me parece que comentamos, pues decir que la religión expresa las relaciones del hombre con Dios es una cosa tan metafísica y tan oscura como decir que la democracia es la voluntad soberana del pueblo. Es decir, el pueblo es una cosa tan misteriosa como Dios, ¿verdad? Pero sin embargo a la gente se queda tan satisfecho con el asunto, ¿verdad? La soberanía del pueblo, ya, es como Dios. Vos populi, vos dei, además. Entonces, desde el punto de vista del momento tecnológico, ¿qué es la religión? ¿La relación del hombre con Dios? Hombre, pues no, en absoluto. ¿Por qué? Porque hay religiones llamadas así, primero, que no sabe qué se dice con Dios. ¿De qué Dios habla usted? Hombre, yo hablo de Dios, pero ¿de qué habla usted de Dios? Del Dios de las religiones del libro, de Yahvé, de Zeus, de Deus. ¿De qué Dios habla usted? Pues no, de Dios es único. Dios es uno solo. Bueno, eso lo dirá usted. Lo que llaman religiones del libro. Ya hemos hablado muchas veces. Bueno, aquí empiezan aquí a... No sé cómo... No sé si seguir así. Es que ahora se van anudando las cosas. Vamos a seguir, perdónenme, vamos a seguir un poquitín para mostrar lo que está dentro de cada cosa de estas. Se dice, bueno, con Dios, ¿de qué Dios? Decía yo. Pues de Dios que es único. No, pero ese es el Dios de la teología natural. Ese es el Dios de Aristóteles. Porque la teología natural pertenece a la doctrina. La teología natural pertenece a la doctrina. ¿Y la teología natural de cuándo viene? Bueno, pues según el padre Smith, Wilhelm Smith, la escuela de Viena, en una famosa teoría de principios del siglo XX, pues sostuvo que la teología natural era la religión primitiva. Es decir, que envió a todos sus discípulos a buscar en todas las tribus más primitivas que encontraba, pigmeos, andamaneses, etcétera, qué idea de Dios tenían estos pueblos. Y claro, encontraron lo que iban a encontrar, que la idea de Dios que tenían todos estos pueblos primitivos era una idea producto de la razón natural aplicando las 5 vías de Santo Tomás. Claro, porque todos habían calculado, ¿verdad? Pues el principio de la causa y el efecto y la causa y demás, y entonces él sostuvo la tesis de la escuela de Viena famosa, que la idea de Dios originaria
luego escribió una obra en varios volúmenes, El origen de la idea de Dios, que en todos los pueblos primitivos la idea original de Dios es la idea de un Dios único, eterno, incorpóreo, ocioso, etcétera. Es la idea, el encontró todo eso. Claro, la encontró porque iba buscando, ¿no? Porque bueno, luego de hecho ya cayó completamente más adelante cuando se volvieron otra vez, en gran parte porque muchas veces las investigaciones estaban hechas sobre tribus o pueblos que habían ya recibido la predicación de curas católicos o protestantes o lo que fuera, es decir, o musulmanes, que estaban ya enteramente influidos por una religión terciaria. De manera que entonces la idea originaria, la idea de la religión como algo originario, pues es una teoría que es una de tantas del catálogo de las teorías sobre la religión, ¿verdad? Entonces las religiones del libro, que se dicen las religiones terciarias, que le llamamos nosotros las religiones del libro, pues que es una idea muy extendida y que es aceptada, bueno, constantemente se dice, no es que son las religiones del libro, esto es una idea que se inventó Max Miller, el famoso filólogo Max Miller en el siglo XIX. Y las religiones del libro pues es un concepto, a mi juicio, sumamente peligroso, lleno de trampas, porque primero supone que las religiones del libro son las religiones monoteístas, son lo que llaman religiones superiores, son el cristianismo, judaísmo, cristianismo e islamismo, las tres religiones. Luego se habla del budismo y demás, pero vamos, principalmente son estas tres religiones del libro. ¿Por qué? Porque tienen un libro, ¿no? Es decir, no es la religión natural, es la religión de un libro, y de un libro revelado además, de un libro revelado. Es decir, revelado, ¿por quién? Por una autoridad no humana, extrahumana, sea por el propio Yahvé, sea por profetas, sea por evangelistas, por lo que fuera, ¿no? Son verdades reveladas. Y estas verdades reveladas son verdades además salvadoras. Y aquí venimos con la cuestión del gnosticismo. Son verdades salvadoras porque del conocimiento de esas verdades reveladas depende de la salvación personal de cada uno de los creyentes. De manera que entonces son religiones soteriológicas, salvadoras, y la salvación viene a través del conocimiento, pero no del conocimiento general, sino del conocimiento precisamente de esas verdades reveladas. Esta es la idea del gnosticismo que se suele utilizar generalmente en sentido nomotético, en sentido general. Por ejemplo, la idea que Max Scheler, en el libro del Eterno del Hombre, utilizó cuando definió el gnosticismo como el gnosticismo es toda concepción del mundo que cree que la salvación depende del conocimiento. La salvación depende del conocimiento. Una idea que está hoy día ampliamente extendida. Todos ustedes habrán oído hablar de la sociedad de conocimiento, que hablan por arriba y por abajo. Nuestra sociedad es sociedad de conocimiento. Eso tiene que ver la sociedad de conocimiento, la ilustración, que está tan de moda, la ilustración. Fíjese que ilustración, cuando los historiadores hablan de ilustración como categoría historiográfica, la ilustración es una pura metáfora de la luz, es la iluminación. Es decir, esto no se dan cuenta, yo creo, los historiadores. Cuando hablan sin más, la ilustración, el iluminismo, dicen, la Aufklärung. La ilustración es la luz. De repente han venido unos hombres en el siglo XVIII que nos han dado la luz, ¿verdad? Que han dado la luz. Estos son los ilustrados. Hombre, a mí me parece demasiado, ¿verdad? Que vienen unos hombres que además luego pues eran de tipo Rousseau o Voltaire, que nos han dado la luz. Hombre, no me diga usted cosas raras, ¿verdad? Que nos han dado la luz y antes estábamos en tinieblas todos, hasta que llegaron estos. Claro, se ve que es un concepto propagandístico, precisamente un concepto gnóstico, porque precisamente el conocimiento era la luz, era la iluminación. Bien, pues esta idea quiere decir que la idea historiográfica de la ilustración es una idea completamente, es una tesis metafísica, ideológica, que ha tragado y que la gente traga en ella sin darse cuenta, ¿no? En Madrid hay en la avenida de la Ilustración, ¿no sabes? La avenida de la Ilustración, que pusieron el Peces Barba y demás, los ilustrados, que se pegaron a la Ilustración precisamente para evitar, para dar el salto mortal
poniendo al marxismo entre paréntesis. La socialdemocracia dijo, bueno, ¿cuáles son nuestros precursores? Marx no, pues, va de retro, ¿verdad? Marx y Lenin, los ilustrados. Entonces fueron directamente a la Ilustración, empezó con la Ilustración, tuvo su momento de su clímax en el centenario de Carlos III, que hubo unos actos nacionales, ¿verdad? Porque era rey ilustrado. Bueno, yo lo agradezco porque editaron 3 tomazos que no sé cómo me llegaron a mí, los tenemos, hay 3 libros muy bonitos del siglo XVIII, la Ilustración, allí la boca se llena la Ilustración, y entonces la Ilustración llega hasta nosotros, ¿verdad? Hasta el gobierno de Zapatero, para decirlo rápidamente, que es la Ilustración, mientras que los demás están en las tinieblas. Esa es la teoría más o menos. La izquierda es la Ilustración y la derecha son las tinieblas. Eso es prácticamente y esto es puro gnosticismo, Bien, pues la idea de la religión como saber soteriológico salvador, como os digo, es una idea que supone que hay un Dios reverente, una autoridad reverente, y que la religión tiene que ver con Dios. Pero naturalmente la religión no tiene que ver con Dios, internamente, después sí. ¿Por qué? Pues porque la religión, porque hay muchas religiones que no tienen que ver con Dios, con el Dios de la teología natural. La teología natural, esto es otra tesis también, naturalmente cada tesis de estos pues supone una serie de debates increíbles, pero hay que seguir adelante, si no, no se puede decir nada, ¿no? La tesis que nosotros mantenemos es que la idea de Dios fue una invención, literalmente una invención, lo cual no es nada peyorativo, como pudiera ser el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Una invención griega y además de Aristóteles. Es decir, la idea de Dios la inventó Aristóteles, así, de los pies a la cabeza. La idea de Dios, teología natural, ¿eh? Es decir, la idea de Dios con precedentes, como todo. Y los precedentes principales de la idea de Dios de Aristóteles, pues son, bueno, obviamente, pues desde el ser de Parménides, por el inmovilismo, pues el nous de Anaxágoras y cosas de este tipo, ¿verdad? Es decir, hay una serie de precedentes, el demiurgo, platónico, en fin, pero el demiurgo platónico tiene otras funciones. Bueno, vamos a dejarnos este asunto. Quiere decir que la idea de una teología natural, es decir, una parte de la filosofía, en donde se exponen las características, la demostración de la existencia de un ser eterno que está más allá del mundo, que es el motor del mundo, y que es eterno porque el mundo es eterno, este es el argumento fundamental que yo creo que hay que subrayar, es decir, el mundo es eterno, ese es el punto de partida de Aristóteles, el mundo es eterno, el mundo no empieza en un momento dado. Esta tesis ha sido también defendida por Jäger y otros muchos. Es decir, Aristóteles fue el primer filósofo, me parece que es excesivo, pero en fin, según Jäger, Aristóteles es el primer pensador griego que afirmó que el mundo visible, el mundo que vemos, es eterno. Es decir, que siempre ha habido luna y sol y estrellas fijas, que es eterno. Cosa que no era la tesis original de los presocráticos, porque el mundo, Empédocles o cualquier presocrático introducía una tesis evolucionista, en el antes del mundo estaba el pero lo que fuera. No. Aristóteles habría dicho que el mundo es eterno, ¿verdad? Como es eterno el mundo, y el mundo es el conjunto de cosas que se mueven eternamente, necesita un motor, y este motor tiene que ser eterno también, y además no puede ser corpóreo, porque si fuera corpóreo la energía necesaria para mover al mundo eternamente se le agotaría. Entonces tiene que ser un ser incorpóreo, y este ser incorpóreo tiene que estar en acto puro, no en potencia, y este acto puro es Dios, precisamente. Y este acto puro después Aristóteles lo imagina como un pensamiento del pensamiento, ¿verdad?, que piensa en sí mismo, etcétera. El noesis es famoso. Bueno, pues Aristóteles con esto es el que inventa la teología natural. Claro, en 4 trazos la inventa enteramente, y de ahí viene toda la tradición posterior de la teología natural. Ahora bien, ocurre, y esta es una consecuencia que vamos, a mí me ha costado una cantidad de debates y de broncas tremendas, ¿verdad? La consecuencia es la siguiente, además que está acreditada por Aristóteles, vamos, yo cito los textos por todos lados, pero ya tengo la evidencia de que es inútil citar textos, porque luego la gente los interpreta de otro modo, entonces es lo mismo, vamos, por lo tanto voy a decir lo que quería decir, ¿verdad?
al margen de que soy consciente de que inmediatamente viene la objeción y que no hay forma de entender. Por eso yo del diálogo cada vez confío menos en el diálogo, es una cosa totalmente inútil, pero vamos. Entonces la tesis es esta. Aristóteles dice que hay un primer motor que es eterno porque el mundo es eterno, cosa que tampoco se dan cuenta en general los teólogos. Pero no es que el mundo, no es que porque Dios es eterno ha hecho al mundo eterno, no, eso será ordo essendi, pero ordo cognoscendi, Aristóteles dice que Dios es eterno porque el mundo es eterno y por lo tanto hace falta que el motor sea eterno para que pueda mover el movimiento eterno. Y el mundo es eterno porque la idea de creación le parece absurda, sencillamente. La pregunta, ¿qué había antes del mundo? Pues el mundo, ¿verdad? El mundo es eterno, esa es la tesis de Aristóteles. Antes del mundo había el mundo, por lo tanto el problema del antes no se plantea porque el mundo es eterno. Bien, entonces, este mundo eterno, movido por Dios siempre, esta es la teología natural de Aristóteles. Ahora, la consecuencia es la siguiente. Resulta que el mundo, que el Dios de Aristóteles no conoce al mundo. No lo ha creado, no es creador, el mundo es eterno no porque haya sido creado por Dios, el mundo es eterno, eso fue cosa que dijo Santo Tomás después. El mundo es eterno porque es eterno. Dios no crea el mundo, ni siquiera lo conoce, no tiene tiempo. Además, sería indigno que Dios conociera el mundo, que es una cosa tan... Claro, el mundo se divide en dos partes, el mundo sublunar y el mundo de los astros. El mundo de los astros es un mundo puro, los astros son casi dioses, ¿verdad? Son incorruptibles. Luego el mundo de la Tierra pues es el mundo de los tsunamis, de los terremotos, de la naturaleza, y ese es un mundo corruptible. Pero todo el mundo superior y el mundo inferior está movido por Dios. Y entonces pero Dios no conoce nada de esto. Dios está pensando en sí mismo que tiene de sobra. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible la religión. Es decir, que la teología natural de Aristóteles es la tesis fundamental en que yo he basado prácticamente todas estas obras que he citado antes. Que Aristóteles establece una teoría de Dios, de la teología, que impide la religión, que bloquea la religión, como relación del hombre con Dios. Y esto lo dice también la ética de Nicómaco, que esos son los argumentos fundamentales. Primero, en la metafísica y en el libro octavo de la física, que es donde expone la doctrina del móvil, ahí Aristóteles para nada habla de la religión en absoluto, habla del primer motor como un físico. Y después, en la ética de Nicómaco, allí dice claramente que las relaciones de amor, las relaciones de amistad, de amor, tienen que ser entre sujetos finitos, que no haya distancia infinita, porque si hay una distancia infinita o muy grande, la amistad desaparece, pero la religión es amistad, la religión es amor, según la definición de San Juan o lo que fuera, de Deus Caritas, etc. Es decir, la religión del amor es imposible amor con Dios, dice Aristóteles. Y entonces la paradoja está que Aristóteles, que ha creado la teología natural, sin embargo, no tiene una teoría de la religión. Ni la puede tener, bueno, tiene una teoría de la religión que no admite la definición esta de relaciones del hombre con Dios, porque no hay tales relaciones. Con Dios no hay tales relaciones. Bien, entonces la idea de las relaciones del hombre con Dios, claro, yendo hacia atrás, pues naturalmente esto es cosa propia del final de la filosofía griega, que nosotros lo hemos interpretado siempre. La filosofía griega no es simplemente en los presocráticos, pues un movimiento que, sin saber por qué y para qué, pues empezaron los filósofos griegos, pues tales de Mileto y Anaximandro y Anaxágoras, empezaron a pensar, ¿verdad? Lo que pensaron en este punto precisamente era contra la teoría de las religiones que llamamos secundarias, es decir, de las religiones, por ejemplo, zoomórficas. Los dioses griegos, los dioses olímpicos, en una palabra, dioses que tenían forma humana o tenían forma de animales. Y entonces, la crítica al zoomorfismo y al antropomorfismo de los dioses fue la crítica principal de la filosofía griega. Por eso los filósofos griegos fueron considerados como impíos y fueron acusados de asebella, no porque negasen al dios de Aristóteles, sino precisamente porque negaban a los dioses populares, que eran antropomorfos y eran zoomorfos, ¿verdad? Aquellas famosas frases de Xenófanes, los etíopes tienen a sus dioses
con el cabello negro y pelo ondulado, ¿verdad? Y los tracios lo tienen con el cabello rubio, etcétera. Es decir, y si los bueyes tuvieran esto, los dioses serían bueyes. Es decir, la religión, lo que están atacando es el antropomorfismo de los etíopes o de los tracios, y están ofreciendo un dios teológicamente y filosóficamente puro, pero que no es religioso. Es decir, es un dios que empieza a no ser religioso, es decir, que no sirve para la religión. Y de hecho, efectivamente, muchas veces hemos dicho, pues como los dioses de la religión, incluso en el cristianismo, cuando en Semana Santa estás en Sevilla y ves allí al cachorro, o ves a Cristo yacente, ¿verdad? Pues estás viendo a personas concretas, a personas, a bultos concretos, pero no ves en absoluto poner en andas el acto puro. Ahora sale el acto puro, es imposible. ¿Por qué? Porque el acto puro pertenece a otra constelación semántica, es otra cosa diferente, es una cuestión puramente teológica, filosófica. Bueno, total, la idea de religión que nosotros mantenemos, como muchas veces lo hemos dicho, porque es obligado decir aquí 2 palabras, es esta: que la religión, que las religiones de los hombres comienzan no como una alucinación, porque la tesis del animal divino es una tesis que pretende establecer un grado de realidad, de verdad a la religión. Es decir, por ejemplo, la discusión con Puente Ojea y otros muchos, que era la discusión con Taylor, el famoso antropólogo, ¿no? La teoría de Taylor y otros muchos, pero Taylor fue el que más la defendió, es que la religión procede del animismo, que el animismo es la religión primitiva. Es decir, los hombres empiezan a profesar el animismo, es decir, a creer que hay un alma que después de la muerte sale y estas cosas, ¿no? O que está metida en un objeto, es decir, el animismo, que está todo animado, y entonces la religión empieza a ser el animismo. Y del animismo, cuyas fuentes, pues hay teorías, por otra parte, pues muy sencillas, que no tienen el menor misterio. Del animismo había salido la religión, porque esas ánimas después se van fortificando, van estableciendo relaciones unas con otras, viene un ánima más fuerte que otras, la ánima se convierte en Dios, etc. Esa es una teoría del animismo que recoge muchos hechos, sin duda, pero que a mi juicio es puramente psicológica. Es suponer que hay una alucinación y que la religión es totalmente falsa desde el principio, que no tiene ningún fundamento, más que un fundamento de alucinación. Es una alucinación de creer que hay, es como el brazo fantasma, ¿verdad? Uno que cree que tiene el brazo y está manco, ¿no? Pues uno que cree que hay un alma allí y no está el alma, ¿verdad? Es una alucinación. Entonces, basar la religión, que es uno de los hechos más importantes que hay en la humanidad, claro, pero los más constantes. Es decir, la religión no se puede tomar a broma como la toman ahora, ayer oí en Madrid, se han entrado, bueno, ya hay una obra de teatro que van a hacer en Cataluña ahora, con motivo de la visita al Papa, que han dado esta mañana, he oído un poco de argumento, que es una vergüenza, vamos, yo no es que esté defendiendo esto, a mí lo que me aterra es la ignorancia supina completa de estas niñitas de la Facultad de Madrid que iban allí desnudas, ¿verdad?, al altar y cantando allí y haciendo una especie de coro báquico en torno al altar cuando estaban otras haciendo las ceremonias religiosas, entrando allí en nombre del progreso, ¿verdad? Las pobres tontitas que sabrán ellas lo que es la religión de lo que nosotros, y creyendo además que con esto pues dan el paso a la libertad. Bueno, porque cuando están dependiendo enteramente de aquello, ¿no? Cuando están totalmente dependiendo del asunto, es decir, el caso de falsa conciencia, a mi juicio más extremo que puede darse. Bien, pues entonces, claro, si se supone que la religión parte de esta alucinación, pues claro, vamos a quitar alucinaciones, ¿verdad? Vamos a decir al brazo fantasma, oye, que el brazo fantasma no existe. Pero bueno, ¿de dónde sale el brazo fantasma? Bueno, pues sale de un brazo que tenías antes, ¿verdad? Si no, no habría brazo fantasma. Es decir, que el brazo fantasma es una alucinación, pero que tiene su fundamento, ¿eh? Si no, no habría brazo fantasma. Entonces, una de las principales razones de la teoría esta del animal divino es esta,
tratar de encontrar un fundamento real a las religiones, dada la importancia histórico-cultural que las religiones han tenido después. Es decir, la religión es una cantidad despreciable, que se puede decir, bueno, esto es el opio del pueblo, esto es tonterías que se dicen, el opio del pueblo. ¿Y esto qué quiere decir con eso? Servirá de opio del pueblo, pero eso no es una definición de religión, es una cosa puramente psicológica, ¿verdad? El opio del pueblo, aunque lo dijera Marx. Esto es una definición completamente superficial. Servirá de opio del pueblo. Y además, como es bien sabido, unas veces de opio en el sentido de adormecimiento y otra cosa que es la tesis de Lenin, sobre todo la tesis de Lenin, otras veces sencillamente pues qué sé yo, de instrumento para suavizar los dolores del proletariado o algo así, ¿verdad? Un poco de brebaje espiritual. Pero eso es pura psicología barata, además, psicología de lo más barato que puede haber, porque eso no es la religión. ¿Sabes? Porque muchas veces la religión es germen de todo lo contrario, de tranquilidad o de eso, es todo lo contrario, es decir, es una estrechez del campo que hay que explicar, que es el campo de la antropología que es intolerable, totalmente intolerable, pero no por razones de defender o atacar a la religión, sino por pura ignorancia de la cuestión. Bien, entonces, la idea de la verdad de la religión, nosotros encontramos un fundamento en esto. ¿Cuáles son, entre todos los sujetos angulares posibles, dioses olímpicos, extraterrestres, etcétera, cuáles son los sujetos que en la época primitiva de la humanidad pudieron ser sujetos reales? Pues son los animales del Paleolítico. Es decir, por eso hablamos del animal divino, que además tenemos como prueba, diríamos, física de ellos, por los dibujos parietales de las cavernas, en donde aquellos bisontes y tigres de dientes de sable y osos, etcétera, pues no están puestos allí como piensan o pensaban pues muchos profesores de arte o libros de arte, ¿no? Que como si fueran paneles de arte, museos, ¿verdad? Las grandes cuevas de Chauvet o de lo que fuera de Altamira serían como los grandes museos de arte. Ni museo ni historia, como si fueran paneles que habían puesto allí. Aquellos eran el culto a los animales, que después se ha comprobado una y otra vez, ¿verdad? Y que se ve claramente sobre todo, y esto sería la religión primaria. Entonces la religión primaria tendría una base real en el sentido de que las relaciones de los sujetos humanos, de los hombres primitivos, con los númenes, en el sentido de númenes físicos, bultos, concretos, no humanos, pero con los cuales cabe un diálogo en el sentido etológico, cabe un juego de una comunicación, ¿verdad? Pues estos serían los números primitivos. Y además esto explicaría que esta religión primaria, pues tenía que evolucionar necesariamente, pues cuando cambiasen las relaciones de los hombres con los númenes, que al mismo tiempo eran el alimento, la forma de vida, al mismo tiempo los enemigos, es decir, cuando los hombres empiezan a domesticarlos y a liquidarlos, es decir, cuando los dominan ya no los adoran, no pueden adorarlos ni reverenciarlos, sino más bien hay una transferencia de lo que eran los animales a los hombres que los han dominado. La evocación de Cibeles como Podnia Ceron, la señora de los animales, empieza a hacerse señora porque es señora de los animales, no porque sea señora en sí misma, ¿no? Y entonces esto ocurriría en las religiones secundarias, que serían pues prácticamente la gran época de las religiones de milenios, pero las religiones más evidentes a mi juicio son por la religión egipcia, donde todos los dioses son animales, cocodrilos, monos, etcétera, perros, chacales, bueyes, etcétera. A veces bueyes reales, el buey Apis famoso, ¿verdad?, que está ahí metido en un templo, que se conservan incluso en la Biblia, por ejemplo, el becerro de oro, la imagen del becerro de oro, donde cuando baja Moisés y ve a Aarón que está con el becerro de oro es el buey Apis, más o menos, de los egipcios, están adorando un buey. Y esto dice, hombre, qué casualidad, no, pues en este contexto no es casualidad, es que tenía que ser así. Entonces lo funden y le dan a beber a los que habían adorado la idolatría, le dan a beber eso para que lo sigan adorando, ¿verdad? El oro líquido. Y entonces estas religiones secundarias
es el argumento de todas las religiones egipcias, de toda la religión china, de las religiones aztecas, mayas, es decir, que son todas la serpiente emplumada, en fin, no, eso, el material es tan enorme, es tan impresionante, que aunque haya contraejemplos, sin embargo hay que explicar esto. Es decir, toda la base de mi argumentación era siempre esta. ¿Cómo explicar si no esa abundancia, esa superabundancia, casi el monopolio de los animales en las religiones secundarias? Que son las religiones tradicionales, porque las religiones paleolíticas pues son simplemente deducidas, pues tenemos simplemente las imágenes de las cavernas, que ya es bastante, ¿verdad? Para explicar esto. Unido esto a todos los rituales que hoy día se van reconociendo, bueno, y ya también hay por parte de los antropólogos empezó a haber ya variaciones cuando empezaron a hablarse de expresiones muy curiosas, como aquí en Altamira se llamaba ¿cómo se llamaba? La Capilla Sistina del Paleolítico. Y ya empezaba por ahí a rozar a los religiosos, ¿verdad? O bien, cuando se empezó a interpretar que esto eran cosas de chamanismo, de hechicería, lo que fuera, y empezaba, que era una cosa de arte, que había cosas de hechicería, ¿sí? O de chamanismo, ¿bien? Y claro, el chamanismo es un concepto puramente circular, porque los chamanes, el chamanismo originario es la relación del chamán con un antepasado fallecido, muerto. Es decir, relación de hombre con hombre. Es decir, no es una relación propiamente religiosa, pero tiene que ver con los santos que con otra cosa. Bien. Total, que esta religión secundaria, que llega realmente siglos y siglos, y que habría encontrado las primeras limitaciones serias precisamente con los filósofos griegos, ¿verdad? Con Genófanes de Colofón, con Parménides, con Tales de Mileto, etcétera. Es decir, los filósofos griegos tendrían, desde el punto de vista de la religión, tendrían la importancia de haber destruido las religiones secundarias, y las primeras también, por tanto, las religiones secundarias, haberlas eliminado, criticado, destruido, en una palabra, y haber puesto en ellas una religión natural, la teología de Aristóteles sobre todo, que naturalmente pues conduce prácticamente a la falta de religión. Es la antesala del ateísmo, más o menos. Por tanto, con esto quiero decir que la religión no se puede definir por relación a Dios, sino por esta cuestión de los dioses y de Dios. Por tanto, recíprocamente, que la negación de Dios, que el ateísmo no tiene nada que ver con la religión, que es la confusión que se percibe hoy siempre, vamos, pero ya en un congreso que hubo hace 2 o 3 años en Toledo, de una federación que se llama la FIDA, me parece, que era una federación de ateos, bueno, que todavía funciona por ahí, ¿verdad? Y entonces hicieron un concilio en Toledo hace 2 o 3 años, y este concilio de Toledo, claro, también se veía la dependencia completamente de hacer un concilio en Toledo, en una iglesia de Toledo, parecía un concilio de Recaredo, de los visigodos, ¿verdad? Y entonces allí, bueno, dijeron, bueno, por lo que a mí me llegó, esa es la cuestión. Pero ahora siguen con la misma historia. Ahora siguen, porque como soy ateo, soy religioso, que no tiene nada que ver, señora, a ver si se entiende un poquito más del asunto, si estudia más la cuestión, ¿no? Entonces la idea de la... Y por tanto la religión es el mal. La religión es el atraso, la reacción, los conservadores, tal, claro. Bueno, yo creo que podemos dejarlo ya, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún... pero vamos, porque esto es... ¿Seguimos esto a las 7? Bueno, pues nada, vamos a ver, a redondear un poco esto. Total, yo ahora estaba tratando el asunto que el ateísmo no tiene que ver con la religión. Nosotros utilizamos la palabra asebeia, que es el nombre griego, correspondiente a la asebeia, es a la religión, lo que ateísmo es a la teología natural, ¿verdad? La teología de Aristóteles. La teología natural es una cuestión filosófica, es un asunto filosófico, una ontología típica, teológica, pero es filosofía. Es la filosofía de Aristóteles, sencillamente, pero filosofía pura, por decirlo así. No tiene nada que ver con la religión. Y el no ver esto invalida completamente entender lo que es la filosofía de la religión, a mi juicio, invalida totalmente. Dicen, esto es religión, que no es religión, que esto es filosofía, teología natural. Es que usted cree, yo no creo en la teología natural, pero ahí está la teología natural, claro. Es como si dice que crees en el Big Bang, bueno, pero eso es física, eso es cosmología, es otra cuestión que crees, a mí que me importa que usted cree, eso es una teoría, ahí está, ¿verdad?
Eso es teología natural, eso no es religión, es otra cosa diferente. Otra cosa distinta es la teología dogmática, que es la teología que basada en la revelación, sobre todo la teología cristiana y la judía, pero toda la cristiana, basada en la revelación, pues la revelación, a partir de las premisas de la revelación se hizo una especie de interpretación, valiéndose de Aristóteles o de Platón, principalmente, que de algún modo envolvían aquellos dogmas cristianos pues en un sistema que ya no era teológico puro, puesto que incorporaba muchos elementos filosóficos. Entonces, por tener Aristóteles, hoy día pues de Heidegger, de lo que fuera, pero es lo mismo, a mí qué más me da, ¿verdad? Que hoy día te utilicen a Heidegger para interpretar los fenomenólogos, las vivencias de esto. Son cosas distintas. Y entonces esta teología dogmática pues es un mixto que no es ni filosofía ni religión, es teología dogmática, eso es teología dogmática, pero tampoco es teología natural, aunque tiene la teología natural como fundamento, la teología fundamental. Bueno, esto ya saben que esto es un asunto muy largo de contar y de analizar. Bueno, total, que entonces la idea de ateísmo no tiene nada que ver con la religión, o la irreligión, o con la sebella. Es decir, Aristóteles, pues diríamos, cree en Dios. Bueno, cree en el Dios que ha creado, cree en Dios como pueda creer Hawkins en el Big Bang, ¿verdad? ¿Sí? Cree que ese es un punto necesario para explicar el mundo. Pero es impío. Es decir, Dios impío a Sebella es la impiedad, es decir, no se arrodilla ante Dios, ni le reza, ni le hace plegarias. Y hay muchos, es decir, Aristóteles es deísta, lo que se llamó después en el siglo XVII deísta, es un deísta. Es decir, deísta es el que cree en Dios, pero no cree en la providencia ni en el gobierno del mundo. Por tanto, es el Dios de Voltaire, el Dios de Rousseau, etcétera, el Dios de los ilustrados, ¿verdad? Es un Dios que no interviene en el mundo, sino que simplemente es una especie de mecanismo del universo que hay que introducirlo para explicarlo, se cree, pero no hay por qué rezarle ni nada de eso, porque el caso de Spinoza, ¿no? Supuesto que Spinoza la sustancia fuera divina, cosa que hay mucho que supone aquí, pero sin embargo para Spinoza sería absurdo en la religión dirigirse a Dios en oración porque las leyes son eternas y Dios no puede corregirlas, ¿verdad? Y como sería absurdo, dice Spinoza, que cuando la Biblia dice que Adán y Eva se escondían, ¿verdad? Pues, después del pecado, se escondían ante Dios, que es omnisciente, ¿no? Ya, donde quiera que se metieran, lo estaba viendo Dios, no podían esconderse. Es decir, desde el punto de vista de Spinoza o de cualquier teórico determinista, ¿verdad? Pues no cabe rezar a Dios. A lo sumo cabe asombrarse ante su obra, ¿verdad? Pero no rezar a Dios, no rezarle. Así que no es una forma de oración, bueno, lo que usted quiera, pero ya no es religión institucional. La religión institucional es la religión positiva, que se llama. Lo que llamamos religiones positivas, que son las religiones. Lo demás es como, volviendo al ejemplo anterior, el derecho positivo, bueno, ese es el derecho. El derecho positivo es el derecho positivo, es de que están unas leyes que están coactivas, ¿verdad? De los derechos humanos. Los derechos humanos, claro, ¿por qué son derechos? Porque son coactivos, es decir, porque la Asamblea de la ONU, el 48, acordó los 30 artículos, los propuso coactivamente. ¿Cómo? Hombre, tan coactivamente que si un Estado que está en el corro, quitando los que no los firmaron al principio, la Unión Soviética, China, etcétera, pero todos aquellos que se han incorporado a los derechos humanos tienen que aplicarlos, si no lo aplican, se aplican medidas coactivas, como pueden ser sanciones económicas, retirada de embajadores o lo que fuera, lo que están haciendo con Libia. En nombre de los derechos humanos se acusa a Gaddafi de que no cumple los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Pues que los derechos humanos son unos derechos coactivos, y son coactivos, porque hay una coactividad, que no es meterte a la cárcel. Bueno, también, porque luego acaban de acusarles al Tribunal Internacional de la Haya y los meten en la cárcel. O incluso no le dan la pena de muerte porque no se atreven, ¿verdad? Pero le dan cadena perpetua, como pasó con las cosas de Kosovo y demás, y de Serbia. Es decir, que entonces
La idea del derecho supone una coacción, necesariamente. Ese es el derecho positivo. El derecho natural, pues eso es una idea metafísica. La lengua es la lengua positiva, los lenguajes positivos. Es más, la idea de positivo, de lo positivo, viene del derecho, precisamente. El derecho positivo es el derecho que está puesto, ¿verdad? Que está puesto, que es el derecho artificial, diríamos, el derecho institucional, que está puesto. No es el derecho natural que está dado gratuitamente por la naturaleza. La lengua natural tampoco existe. La lengua natural es una lengua de gestos, de interjecciones, de gritos. Lo que llamamos lenguaje, lo que los lingüistas estudian son lenguajes como pueda ser el arameo, el griego, el latín, lo que fuera, ¿no? O los lenguajes samoyedos o lo que fuera, pero son lenguajes ya articulados, doblemente articulados, en fin. Y entonces la religión natural es lo mismo, las religiones positivas, son religiones positivas. ¿Y qué son religiones positivas? Pues las que están puestas, es decir, las que no están en el corazón del hombre, son instituciones. Es decir, tienen que tener unos rituales, unos sacerdotes, unos númenes, unas ceremonias, una dogmática. Es decir, todo eso es lo que se llama una religión positiva. Y lo que se llama la ciencia de las religiones trata sobre esto, no sobre la religión natural, que es una cosa de filosofía estoica además, porque esa es una idea que viene de los estoicos, la religión natural. Entonces, claro, cuando se habla del ateísmo, pues hay que hablar de qué Dios, con respecto a qué Dios estás negando. Las distinciones más importantes, y ya con esto vamos a terminar, yo creo son estas. El ateo es ateo, o bien porque niega la esencia de Dios o porque niega la existencia de Dios, ¿verdad? Uno de los problemas más discutidos, y hoy día está en el primer plano, sobre todo en la campaña que hubo de ateísmo pues hace 3 o 4 años en toda Europa, cuando los autobuses de Londres y cuando hablaban todos estos famosos autores, todo el mundo recuerda cuáles son. Pues la idea central era esta, y sigue siéndole, es imposible demostrar la existencia de Dios, ¿verdad? Pero es también pero es imposible demostrar la inexistencia. Es decir, usted no puede demostrar que Dios existe, pero usted tampoco puede demostrar que Dios no existe. Así está planteado el problema en la mayor parte de la actualidad. O sea, a los hombres se dirá, bueno, la hipótesis de Dios es una hipótesis prescindible, usted no puede demostrarla, pero usted no puede demostrar que no exista. Y con esto ya hay suficiente razón. Bien, pues en relación con esta cuestión, la distinción que hacemos es la siguiente. Una cosa es negar la existencia de Dios, de que existe un ser llamado Dios, y otra cosa es negar la esencia de Dios. Es decir, ¿qué es ese Dios que existe? Que es la cuestión del gnosticismo, una palabra. Es decir, el agnosticismo, como saben, es una expresión que se la inventó Huxley, el bulldog de Darwin, el famoso biólogo, el Thomas, ¿cómo se llama? Thomas, lo acabo de decir. Es el Thomas Huxley, ¿no? que era el tío abuelo del Huxley famoso, del otro de Julian Huxley, etc. Bueno, pues este Thomas Huxley acuñó la palabra agnosticismo. Agnosticismo es una palabra que se ha extendido muchísimo en competencia con ateísmo. Muchas veces hemos dicho como agnosticismo parece una palabra más culta, ¿verdad?, que ateísmo. Ateísmo, decíamos, es más bien cosa de proletariado, soy ateo. Es decir, del que viaja en tercera, uno que viaja en business o en primera no dice ateo, dice agnóstico, ¿verdad? Agnóstico parece una palabra más elegante, ¿verdad? Yo soy agnóstico, cuidado, no, ateo no, agnóstico, es decir el ateo es el tipo zafio, ¿verdad? No, yo soy agnóstico, bien. Agnóstico lo inventó Huxley, como digo, y probablemente, bueno, seguramente, inspirándose en un texto de San Lucas, cuando describe que San Pablo va a Atenas, al Areópago, y allí San Pablo, puesto de pie ante el Areópago, le dice, bueno, algo así, que les dice a los atenienses, les dice, al venir a Atenas he visto que sois muy religiosos, porque habéis puesto un altar al Dios desconocido, ¿verdad?
Claro, para San Pablo, bueno, para San Lucas, traducción de San Pablo, el poner a un Dios desconocido, hacer un altar era la máxima ofrenda a Dios, porque dice, yo no sé quién eres, pero a Dios, pero te venero, ¿verdad? Te pongo una estatua, te venero. Traducido esto a términos filosóficos, el Dios desconocido es un Dios que existe, pero cuya esencia se desconoce, ¿verdad? No sabemos quién es el incognoscible de Spencer después, el ser incognoscible. Entonces, el Dios desconocido es un Dios cuya esencia se desconoce. Entonces, si se desconoce la esencia, ¿de qué estamos hablando? Algo tendrá que conocer de él para decir que es desconocido, ¿no? Y para decir y hacer una estatua. Entonces, como siempre se ha establecido que Dios tiene esencia y existencia, y la definición de Santo Tomás y de toda la tradición escolástica es que yo soy el que soy, que empezábamos, que el Dios es el ser cuya esencia es su existencia. La esencia de Dios es la existencia. Es decir, de ahí el argumento ontológico. Es decir, Dios tiene que existir, porque si no existiera no sería Dios. Dios es necesario. Por eso, mientras la existencia es contingente con respecto a los seres finitos, en cambio en Dios es necesaria. Por tanto, basta que Dios tenga la existencia para que no pueda dejar de tenerla y la haya tenido siempre. Dios es necesario. Es el argumento ontológico más o menos. Eso lo hemos tratado muchas veces en muchos sitios, pero vamos. Total, que la idea de Dios como ser necesario supone una esencia que lo único que se puede decir de él es que es existente, que es la existencia pura. Pues claro, la existencia pura, entonces, ¿dónde está? Claro, no hay que decir, es simplemente una esencia impersonal, incognoscible. Bien. Ahora, entonces la cuestión es que el ateísmo existencial es el ateísmo que niega la existencia de Dios. Pero el ateísmo esencial es el que niega la esencia. Es que dice, no, es que la esencia de Dios no existe. Es contradictoria, Dios no puede existir. No es que no exista, no puede ser. Es que en español no hay el S latino, ¿no? Dios no existe, Dios no es esencialmente, no tiene esencia. La esencia de Dios no es nada. Es el ateísmo esencial. Dicho prácticamente, traduciendo esto. El ateísmo esencial es el que niega no ya a Dios, sino la idea de Dios. Niega que Dios sea una idea. Ese es el criterio que es suficiente. El ateísmo esencial niega la idea de Dios. Por esto, cuando se dice, no, es que Dios, no puede usted demostrar que Dios no existe. Claro, como que no se trata de demostrar que Dios existe. Si yo parto de que Dios existe y tengo que demostrar su existencia, ya parto de que tiene una esencia, de que es algo, salicui, ¿verdad? Es algo y entonces estoy en la trampa. Es decir, tengo que demostrar la existencia de Dios porque presupongo que es algo. Pero si yo niego que sea algo, que tenga una esencia, entonces desaparece completamente la cuestión. Entonces, el ateísmo esencial no es que demuestre que Dios no existe, porque eso no se puede demostrar. Lo que se demuestra es que Dios no tiene esencia, por lo tanto que no hay Dios, esencialmente. ¿Y por qué? ¿Y qué tipo de argumentos? Pues muchísimos, para decirlo más rápido, que se puso muy de actualidad con motivo del Holocausto por parte de muchos teólogos judíos y demás. Es decir, la definición de Dios tradicional es que Dios es omnipotente y omnisciente, ¿verdad? Dios es omnipotente y omnisciente. Dios puede hacer todo, lo que quiera, lo que puede, no tiene límites, y Dios es omnisciente, Dios conoce todo. Entonces la contradicción tan famosa, que viene muy de atrás, es que si Dios es omnipotente no puede ser omnisciente. Y si es omnisciente no puede ser omnipotente. El argumento son los 8 millones o 7 millones o 6 millones, lo que sea, de judíos quemados, ¿verdad? Cómo Yahvé permitió que fueran inmolados 5 o 6 millones de judíos en los campos nazis de exterminio, ¿no? Si Dios era omnisciente, tenía que conocer que eso iba a pasar, claro. La cuestión de la ciencia media y demás, tenía que conocer que iba a pasar. Y si tenía que conocer que iba a pasar y lo permitió, entonces Dios era el mal, Dios es el mal. Luego, si no quería que pasase, es que no tenía poder para evitarlo, luego no era omnipotente, más o menos este argumento, ¿no? Es decir, la idea de Dios es contradictoria, y otros muchos argumentos se pueden dar.
la idea, lo que llamamos Dios, pues es una idea mixta de otras muchas, no es una idea simple de una palabra, más que por definición, es una idea simple que supone un sujeto, un espíritu, conocimiento, entendimiento, en fin, multitud de ideas completamente confusas, que es un poco lo que pedía Leibniz y en general todos, y el propio Descartes, cuando Descartes introduce a Dios en las meditaciones metafísicas, pues lo primero que hace es cree encontrar en el cogito la idea de Dios. Y esta idea es una idea confusa o es clara. Dice que es clara, bueno, dice porque le da la gana, porque le interesa decirlo, claro, como Leibniz dice, no, si yo demuestro que la idea de Dios es posible, entonces Dios existe, claro, evidentemente lo ontológico, porque si la idea de Dios que tú tienes es la idea de un ser que necesita la existencia, tiene que existir porque si no tendrías idea de Dios. Ese es el argumento ontológico, no tiene más misterio, que ya es mucho, que es el argumento de Leibniz. Es decir, si Dios en su esencia exige la existencia, si yo postulo un ser a cuya esencia le pertenece la existencia, Dios tiene que existir, luego Dios existe. No, pero esto pides el principio, porque si no existe Dios es imposible. ¿Claro? Es decir, basta que alguien niegue a Dios para que Dios sea imposible, porque Dios no puede dejar de existir, según el mismo argumento. Es decir, estamos ahí encerrados en un juego de ideas que siempre es el mismo, ¿no? Que es la esencia y la existencia. Claro, como luego resulta que el existencialismo, Sartre sobre todo, porque Heidegger iba en cierto modo por ahí también, pero cuando definía al hombre, el humanismo, el existencialismo es un humanismo, el humanismo era el hombre es un ser cuya esencia es la existencia, el hombre no tiene esencia, es pura existencia, es la tesis del existencialismo sartreano, ¿no? Que es un poco lo que se decía en España, lo que decía Edgar Quinet y luego Ortega, que el otro día lo hablamos al hablar de Dilthey, me parece, cuando decía Edgar Quinet y luego repitió Ortega, que Dios no tiene naturaleza, que el hombre no tiene naturaleza, sino historia. Dios no tiene naturaleza, el hombre no tiene esencia. Esa es la tesis del existencialismo, prácticamente. El existencialismo no es un humanismo, que de Heidegger y la carta sobre el humanismo, o bien el famoso panfleto de Sartre, el existencialismo es un humanismo, un panfleto de los años 50, debió ser, que entonces era lo que se vendía y se leía, ¿verdad?, vorazmente por todo el mundo. Y entonces, pues, qué sé yo, lo que es interesante, pues es ver cómo estas ideas de filosofía de la religión, como estas, sin embargo, yo creo que son imprescindibles para meternos a toda la religión ya en política, en democracia y demás, porque si no sabemos lo que decimos. Si hablamos de religión como cosa de santos, es una cosa impresentable, vergonzosa, sencillamente vergonzosa desde el punto de vista filosófico. Si nos metemos a hablar de religión y a tomar partido ante religión, cosa que es imprescindible, en cualquier filosofía que es imprescindible, puesto que el 90% de la tradición filosófica es teología, ¿verdad? Es decir, que el contenido principal de la filosofía ha sido la teología siempre. Entonces, si no admitimos o establecemos ciertas coordenadas para tratar estos temas religiosos y teológicos, estamos completamente perdidos. No hablamos más que de palabras, o de sentimientos o de emociones, ¿verdad? Como estos que van ahí a romper los santos en Madrid porque creen que son muy progres así, ¿verdad? Pues, claro que lo crean. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí ya. Muy bien, el lunes que viene seguimos con el seminario este. Pero no sigo yo, ¿eh? No, porque yo encantado de seguir, pero vamos, pero no. Bueno, ya te habrá ocasión de... Están ya previstas 2 o 3 sesiones, por eso sí. Algunas te tocará intervenir, pero bueno. Entonces seguimos el lunes que viene, que son las 7 y... Sí, que ya muy tarde, ya, joder. ¿Vamos a copiar o no? Te digo. Una cosita muy curiosa. Cuando la